Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. John Hader Betancourt, comerciante, trabajador del mercado del cementerio, es detenido el 16 de agosto del año pasado. Está por cumplir John un año de detenido en su puesto de trabajo allí en el cementerio, acá en Caracas. Sin orden judicial, se lo llevan detenido. Sus familiares incluso dicen que en su momento le siembran evidencia. Lo trasladan al SEBIN del Helicoide. Y uno dice, bueno, ¿por qué se llevan a un comerciante detenido? Bueno, el elemento probatorio sobre una acusación o varias acusaciones, delitos que luego se le imputan, es, escúchelo bien, una fotografía donde John Hader Betancourt sale dándole la mano el 30 de abril del año pasado, cuando el famoso acontecimiento de la Carlota, a Leopoldo López Mendoza. Hay una fotografía de Leopoldo López dándole la mano a este caballero, un comerciante del cementerio acá en Caracas. ¿Qué dicen los cuerpos represivos del chavismo? Bueno, que este caballero está inmiscuido en actos de traición a la patria, rebelión civil, asociación para delinquir y de paso tenía tráfico de municiones también y que estaba inmiscuido en todos los acontecimientos del distribuidor Altamira. Al día de hoy, John Hader Betancourt no ha tenido ni siquiera audiencia preliminar, sigue detenido en el Helicoide y tenemos a su esposa Claudia Morillo con nosotros en la línea telefónica para comentarnos más del caso. Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar y Daniel. Gracias por esta oportunidad de visibilizar el caso de mi esposo y de ser la voz, no nada más de nuestra familia, sino de más de o aproximadamente 400 presos políticos que uno, cada vez si el caso de mi esposo es irrisorio, hay muchos como los de él. Efectivamente, como lo dijiste, mi esposo es detenido el viernes 16 de agosto, ya tiene un año. Cierto, un año y unos días más, ya el 16 de agosto cumplimos un año en esta tortura, no solo él, porque no solamente preso él, sino toda la familia. Fue sacado de su puesto de trabajo. Los que conocemos el mercado del cementerio, sabemos de la afluencia de personas o lo que antes eran de movido. Ese viernes había más de 300 personas en el pasillo cuando llegaron 4 personas civiles y abordan a mi esposo. Estaba delante de su hijo mayor empleado y de los muchísimos concesionarios que hacen vida en el mercado. ¿Quién se lo lleva a él? No sabíamos a todas estas qué era, puesto empezó siendo un proceso como todo sucede en este país, ilegal, ilegítimo e injusto. Ellos llegan de civil, sin orden judicial, de aprehensión y se lo llevan en una Fortuner blanca, sin identificación de organismo alguno. Ya por allí empieza la violación de este proceso, ¿no? Él se lo lleva y nosotros nos enteramos 5 días después. Yo no soy abogada, pero los que sí lo son me explicaban pues que máximo 48 horas debería de haber sido presentado mi esposo. A él lo presentan el martes 20, siendo que lo sacan de su puesto de trabajo el día viernes. Nosotros tuvimos 5 días en angustia, sin saber qué había pasado con mi esposo. Claudia, ¿quién se lo había llevado? Me permito acá detenerte para preguntarte sobre lo esencial. Una foto es lo que tiene esta gente del régimen para decir que tu esposo está metido en una conspiración, estuvo metido en una conspiración donde incluso traficó municiones. Eso es todo lo que ha salido en este proceso de un año. Una foto. Después de un año, sí. La audiencia preliminar empezó en febrero de este año, pero debido a la pandemia quedó en solo la decisión
Estamos solo por saber la decisión de la juez, pero los tribunales no están laborando. Okay. Sí, se lo llevaron. Él después nos cuenta cuál fue el recorrido. Fíjate que empieza allí, hago el acotamiento ese de cómo empezó el proceso, porque después que lo ruletean, a él se le identifican como el FAES. A él no lo captura el SEBIN. Okay. Y en las actas consta que supuestamente, entre comillas, fue el SEBIN, no fue el SEBIN que se lo llevó. Ellos lo entregan al SEBIN, pero en ese interín lo llevan al apartamento, le preguntan dónde vive, si tiene carro, si tiene moto, todo el cuento, lo llevan hasta el apartamento, no violentan el portón del apartamento, del edificio, porque está saliendo unos vecinos, pero sí le preguntan cuál es el apartamento y que si esos maleteros había uno que le pertenecía. Mi esposo lo mandan a poner la cabeza entre las piernas dentro de la camioneta y le dicen, él dice que siente cuando están violentando la puerta. Violentan la puerta y allí, pero es para que veas, Neomar y Daniel, o sea, no sé si es reír o tristeza lo que da el caso, ¿no? Claro, claro. Donde siembran, y muy responsablemente lo digo, fue sembrado, o sea, esto es un proceso ilegal, ilegítimo y arbitrario, o sea, según el artículo 44, las condiciones para que un ciudadano sea detenido es o por flagrancia o mediante una orden judicial, y en este caso no ocurrió, ninguna de las dos, aparte de que lo llevan hasta su lugar de residencia. Yo no estaba en Caracas, me encontraba en el oriente del país. A Dios gracias, porque aparte tenemos 2 niños en condiciones especiales, que a raíz de todo este cuento de mi esposo preso, su salud se ha visto hasta comprometida, porque el estrés y los nervios a los que nos hemos sometido, los niños están sufriendo. Comprensiblemente, sí. Pero puntualmente con el caso de él, siembran esa evidencia, y lo es que en el acta, en las actas, cómo forjan ellos y cómo arman un expediente, dicen que mi esposo es detenido el día 18, o sea, domingo, 18 de agosto del 2019, en las inmediaciones de Santa Mónica, caminando diagonal al Banco Fondo Común, con un bolso. Estaba patrullando el SEBIN, lo identifican porque está siendo buscado por esa foto del 30 de abril, y lo abordan. Y el señor llevaba, digo yo, cual Rambo, según ellos, un bolso, que es esa que sembraron, con las 200 y picas de municiones, por eso es que le imputan tráfico de municiones, y un bidón lleno de gasolina. El bidón sí era de nosotros y estaba obviamente en el maletero, porque lo teníamos debido a las constantes fallas eléctricas que se estaban presentando. Nosotros teníamos una pequeña planta, pero el bolso no era de mi esposo. Y ahora, fíjense que no dicen que fue del local del cementerio que se lo llevaron, delante de más de 300 personas, sino, o sea, es un caso, lamentablemente, como muchísimos otros, personas sin militancia política, sin ser dirigentes políticos ni funcionarios públicos, están bajo prisión inclusive, y no nada más, como lo dije al principio, no nada más es él, sino es toda la familia que nos vemos sometidos a esta precariedad del Señora Claudia Morillo, ¿cuál es repítanos por favor, porque creo que es lo importante. ¿Cómo ustedes tienen idea de cómo fue identificado él? Porque su esposo no es una figura pública, no es un activista político, no es un político, él era un ciudadano que simple y sencillamente le dio la mano a un dirigente en un día particular y le tomaron una foto. ¿Cómo llegan hasta el sitio donde él se encontraba? Fíjate, Daniel, todavía nosotros estamos como en el limbo porque no entendemos. Esa fotografía, discúlpenme, que yo les muestro, donde mi esposo está dándole la mano a Leopoldo, fue tomada por los reporteros gráficos el 30 de abril, al momento en que sucedió. Mi esposo dice, él se dirige a Altamira porque sale a trabajar, andaba en la moto, y pues él dice, tal vez al momento equivocado o el lugar equivocado, pero me acerqué. En lo que veo a Leopoldo López, por ser una figura pública, me acerco a darle la mano.
y los conocedores en programación neurolingüística, PNL, si ven la foto, me dicen, es que no había en ningún momento ni siquiera contacto visual. Ahí se ve. Él se acercó a saludar a Leopoldo, quedó atrapado porque ese día la gente empezó a llegar a la Carlota. Muchos sin saber, como mi esposo, no sabían en realidad qué era lo que estaba pasando, pero esa foto, Daniel y Neomar, salió, uno lo busca en internet y es una de las que sale como un reporte de esa noticia, pues, al momento. De allí ellos se basan que desde allí era buscado. Y empezaron a buscar hasta que dieron que era una persona que tenía un puesto y que allá cayeron en el mercado del cementerio. Correcto, o a lo mejor alguien afecto a ellos del dio el pitazo, sí, exacto. No sabemos porque es algo de verdad que bien particular. Claudia, lamentablemente el tiempo es corto, pero nos ha explicado usted con lujo de detalles toda la arbitrariedad que se ha producido en el caso de su esposo, quien deseamos que sea puesto en libertad a la mayor brevedad posible. Aquí tiene usted una tribuna de apoyo para lo que quiera difundir en cuanto a avances del caso. Y bueno, Radio Caracas Radio y sus micrófonos abiertos para cualquier avance que tenga que ver con el caso de John Betancourt. Un abrazo desde Radio Caracas. Gracias, Claudia, por compartir su historia con nosotros. Daniel. Y nosotros vamos al corte comercial y al regreso seguimos porque hoy es martes de presos políticos y tenemos mucho más que hablar sobre el tema al regreso de estos comerciales. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM.